Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto, es un placer estar aquí en la casa de Dios, dirigirme a ustedes. El Señor ha sido bueno, el Señor nos sigue guardando en medio de todo esto que estamos viviendo. Y quiero pedirles que así en esa actitud de adoración, inclinemos nuestros rostros y busquemos la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Padre, te damos tantas gracias porque tu misericordia es nueva cada día. Te damos gracias, Señor, porque una vez más has sido fiel, Padre, porque nunca dejas de ser fiel para con tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por todas las despensas que tú has provisto esta semana, por todos los sustentos, Padre, que tú has otorgado a tu pueblo, por la salud, por el cuidado, Señor, por las pruebas y las victorias, porque siempre en todo momento sabemos, Padre, que tú nos rodeas, Señor, con ángeles, con muros de salvación y de fuego. Sabemos, Padre, que tú tienes cuidado de tu pueblo. Te amamos y te bendecimos y no tenemos más que hacer para agradecerte que vivir conforme a tu voluntad. En esta mañana, Padre, quiero pedirte que saques alimento para tu pueblo, Padre, que no sea la carne la que hable, sino que sea el Espíritu, Señor, y que entres, Padre, con tu palabra, con tu presencia, con tu poder y tu gloria, a cada uno de los corazones y más allá, Padre, de donde esta transmisión es sintonizada. Quédate con nosotros, Padre, y danos tu palabra, danos tu verdad, Señor, y ayúdanos a entender lo que nos dices, Padre, y aplicarlo en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Nuestro pastor la semana pasada que tuvimos ese hermoso tiempo de la Santa Cena, nos leía y nos hablaba, nos inspiraba, nos exhortaba en el capítulo anterior, que habla acerca de de cómo los que han muerto en Cristo se levantarán cuando Él venga. Definitivamente que eso es una esperanza muy grande para el mundo en estos momentos. Y pues bueno, yo quiero dar lectura a los siguientes versículos, el capítulo 5, que es lo que hemos estado estudiando, siguiendo la línea de lo que estaba diciendo el pastor la semana pasada. Como preámbulo me gustaría hablarles un poco acerca de la iglesia de Tesalónica. Tesalónica hoy actualmente se llama solamente Salónica y era una de las ciudades principales de Macedonia en el imperio romano que existía en el tiempo en el que Pablo escribe esta carta. Esta carta es escrita desde Corinto, cuando Pablo está en su segundo viaje misionero. La iglesia de Tesalónica se conforma por una pequeña cantidad de judíos que han creído y en su mayoría son gentiles, que como en todas las ciudades fuera de Israel y dentro del imperio romano, estaba realmente abatida, porque no se puede decir de otra manera, por la idolatría. Cuando la idolatría llega a las naciones, cuando las ciudades, los países enteros son arrastrados por la idolatría, toda la nación sufre. El salmista expresa, y nosotros lo decimos seguros de que confiamos en el Señor: bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Pero todas estas naciones están, si bien en un punto exitoso, en cuanto, por ejemplo, Tesalónica, al igual que Corinto y otros lugares, era un lugar importante en cultura, en comercio, en todas esas cosas, pero nada de eso llena
el vacío espiritual que el hombre siente. No hay nada en este mundo que nosotros podamos alcanzar, obtener, comprar, ganar con un beneficio tan completo y tan integral, esa es la palabra que yo buscaba, como lo es la salvación. Cuando nosotros somos salvos, hermanos, y alcanzamos el favor de Dios, su misericordia para nuestras vidas, estamos realmente, esa expresión tal vez nosotros no somos capaces, yo creo, de dimensionar que ahora somos ciudadanos de un reino espiritual, porque el reino de los cielos se ha acercado, y en ese reino, no hay escasez, en ese reino no hay enfermedad, y la muerte no gobierna. No es como en este mundo en el que vivimos, que cuando alguien de nuestros seres amados muere, el mundo lo llora desesperadamente, sin consuelo, con remordimiento. En el reino de Dios nosotros sabemos que ha sido solo una separación temporal, que esa persona está sana ahora, porque la muerte agradable es al Señor, la muerte de los santos, dice su palabra, y porque la muerte es otra manera de sanar cuando nosotros vivimos en Cristo. Cuando yo oraba con mi abuelita, cuando en mi familia orábamos, muchas veces yo recuerdo que mi mamá, que visitas que iban a la casa, mi tía Sonia, le preguntaban que si ella estaba ya lista para irse con el Señor, y como que mucha gente piensa, ya quieres que me muera o algo así, pero nosotros empezamos a trabajar en esa mentalidad en ella, de tal manera que tuviera paz, de tal manera que supiera que al lugar donde iba a estar completa y absolutamente sana, iba a estar joven, iba a estar fuerte. Y ese es el reino en el que nosotros vivimos, un reino con poder, un reino donde abunda la misericordia, un reino donde todos los gobiernos han intentado suplir las necesidades de sus pueblos. Ha nacido el capitalismo, está el comunismo, hay tantas formas en las que el hombre quiere gobernar de una manera justa, pero el único reino justo, el único reino donde estamos a salvo, nuestra ciudad de refugio, es el reino de nuestro Dios, que es donde nosotros vivimos. Y ahora que estos habitantes de Tesalónica estaban formando esa iglesia, estaban muy tristes. Nosotros recordamos la semana pasada que nuestro pastor nos habló de eso. Ellos estaban muy tristes porque habían sido muchos de ellos ejecutados. Sin duda la iglesia había sido muy golpeada por la muerte de sus congregantes, ¿verdad? Y las familias habían sido trastocadas, muchos de ellos habían muerto a causa del evangelio, y es cuando Pablo les dice en el capítulo 4 cómo es que ellos no están exentos de la promesa de la venida del Señor, sino que cuando el Señor venga se van a levantar ellos primero y se van a encontrar con nuestro Dios en las nubes, y Pablo trata de animarlos y de enfocarlos una vez más en el propósito que esa iglesia tiene en la ciudad. Entonces, si ya tienen el pasaje ubicado, quiero irlo leyendo e ir haciendo ciertas pausas entre los pasajes para que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer los primeros versículos. Les pido que me acompañen en sus casas. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los tesalonicenses fueron muy bien instruidos por Pablo acerca de
de los tiempos proféticos. Yo recuerdo mucho cuando estudié el libro de Hechos, y lo menciono porque se les describe a los tesalonicenses, bueno, a Pablo cuando llega a Tesalónica se le describe de una manera muy interesante. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 2, Pablo se narra el viaje misionero de Pablo a Tesalónica y cómo durante 3 días de reposo consecutivos, es decir, 3 semanas, Pablo está con ellos hablándoles y predicándoles en una sinagoga. Pero mucha gente se empieza a acercar. Recordemos que en el tiempo de Pablo las corrientes filosóficas, ellos estaban en el Imperio Romano y el Imperio Romano era muy intelectual, y entonces quien tuviera algo que decir siempre iba a ser escuchado por el resto de la sociedad. Y Hechos describe que cuando escuchan a Pablo, la gente comienza a decir: los que trastornan al mundo han llegado hasta acá, dieron con nosotros. Los que trastornan al mundo. Yo no puedo entender, si bien Pablo dice que la palabra de la cruz es locura para el mundo, pero yo no puedo entender cómo es que la voluntad de Dios, que es lo que Pablo predicaba, para el mundo sea un trastorno. Y pareciera que eso se queda solamente en los versículos de la Biblia, pero hermanos, si abrimos nuestros ojos, nos damos cuenta, no necesitamos mucho para sumergirnos en nuestra cultura actual y ver cómo toda la voluntad de Dios, todo el propósito de Dios, todo el orden de Dios, a la gente le resulta locura. Se pueden creer animales, pueden torturar su cuerpo con cambios en operaciones estéticas, y no me refiero solamente a implantes de busto o retoques en su rostro. Soy psicóloga, me gusta mucho ver documentales de fenómenos sociales, y si hay una carga en mi corazón muy grande es por la comunidad LGBT, y ya no sé en qué siglas van, pero comentaba con mi mamá hace algunos días un documental que vi de un chico que para hacer su transición completa mujer, cómo viaja hasta Tailandia y gasta tantísimo dinero en una operación tan cara para revertir sus genitales masculinos y hacerlos femeninos, y cómo no tienen ninguna función, no sirven para nada más que para verse estéticos, porque no tienen ninguna función, no sirven. Es muy doloroso, pero el mundo lo ve como un paso de valor, de aceptación, de progreso, y nosotros como iglesia nos hemos ido achicando y solamente observamos y opinamos entre nosotros como en esta situación, pero no somos muchas veces capaces de aterrizar en la realidad de que la gente está prácticamente parándose frente a frente con Dios y diciéndole que toda su obra es una locura. Y no una locura en el concepto positivo, si lo quisiéramos poner así. Estamos tratando a Dios y esta sociedad está tratando a Dios con el mismo desprecio y con la misma lástima que se trata a un paciente psiquiátrico. Y nosotros no podemos permitir eso. Los que trastornan al mundo, ¿cómo es posible que la voluntad de Dios,
que el plan de Dios, que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que Él tiene un plan para usted, para sus hijos, para sus nietos, para todas sus generaciones, que Él ya tiene la casa donde sus hijos van a vivir, que Él tiene el propósito, el llamado, el ministerio, el trabajo, la pareja. Nada se escapa de esa voluntad de Dios, y que Dios no se equivoca en su momento de nacimiento, en otorgarle la identidad sexual que tiene. Nada, no hay ningún error en eso. ¿Cómo es posible que la humanidad ahora diga que eso es una locura? Pues lo vienen diciendo desde los tiempos de Pablo. Y cuando Pablo está formando esta iglesia, en esas 3 semanas, porque esta carta, según leí, llega como 1 año, 8 meses después de que Pablo estuvo con ellos por 3 semanas, Pablo les enseña a observar los tiempos proféticos y empiezan ellos a darse cuenta de que verdaderamente la venida del Señor está cerca. Pablo les enseñó de los tiempos y de las ocasiones en relación con el regreso de Jesús. Ellos tenían una noción de los tiempos proféticos en los cuales vivían y podían discernir las ocasiones de la cultura en la que vivían. Una vez más, les digo, Pablo está con ellos durante 3 semanas y la enseñanza, Pablo, que él les da es cómo ellos tienen que observar cómo el mundo se va moviendo y va dictando que cada vez queda menos tiempo para la venida del Señor. Yo me imagino que Pablo se sorprendería en esta actualidad si nos viera por cómo hay líderes, hay iglesias, hay cristianos que toman el tiempo de la segunda venida como un tema no importante, cuando es el motivo y el deber ser de la iglesia. Hay un comentario que me gusta en mi Biblia y dice: y Ebert comenta sobre los tiempos y las ocasiones, que es lo que acabamos de hablar. El primero, o sea, los tiempos, designa el tiempo en su duración, si será un periodo corto o largo. El segundo atrae la atención a las características del periodo. Primero, cómo va a ser el tiempo en su duración total, pero después con qué características va a venir. Cuando Pablo dice que el día del Señor se acerca, Pablo está citando definitivamente el Antiguo Testamento. Al ser él un rabino, al ser un conocedor de verdad de la ley, esta expresión, el día del Señor, es algo que los judíos tenían completamente grabado en el concepto. El día del Señor iba a ser un día de juicio, el día del Señor iba a ser un día en el que la gente iba a tener que dar cuentas. El día del Señor es el día en el que tú tienes que estar en paz, no nada más con Dios, sino también con el hombre, porque nada iba a pasar por alto. El hombre ya tuvo su día, pero ahora venía el día del Señor. Y cuando Pablo les dice en estos versículos que el día del Señor llega, ellos se gozan porque comprenden que al fin este reino del que hablábamos al principio va a ser establecido en la tierra. Una vez estaba yo viendo las noticias y pues las noticias generalmente son malas noticias, ¿no? Abusos sexuales infantiles, trata de personas, la contaminación, el COVID. Entonces yo me acuerdo que me entristecí mucho y le dije a Miguel, ¿por qué Dios no viene y toma a la gente buena y deja a la gente mala aquí? Y a la gente buena va y le hace un planeta nuevo y los pone ahí. Y Miguel me dice, sí, de eso se va a tratar la segunda venida de Cristo. Y tú dices, pues sí, es verdad. O sea, no es como que a mí se me haya ocurrido, pero el Señor va a venir. Y aunque el proceso apocalíptico es muy complejo, hay muchas corrientes, hay muchas maneras de estudiarlo, pero pudiéramos resumirlo a que el Señor va a venir por su pueblo y se los va a llevar.
y todavía no es el fin. Va a quedar un tiempo aquí en el que la gente muy mala va a hacerse todavía peor. Eso es el día del Señor, cuando Él va a venir por los suyos. Después tenemos que Pablo les dice que ese día va a ser como la venida de un ladrón en la noche. Todavía la expresión de como un ladrón en la noche no se me hace tan profunda como cuando Pablo menciona palabras más adelante que va a ser como los dolores de una mujer embarazada. Una mujer embarazada sabe que tarde o temprano esos dolores van a llegar. Por más bien que se sienta, por más que el doctor le haya dicho para tal fecha o esta otra, esos dolores pueden llegar en el momento que ella menos se lo imagina. Y aunque sabe que va a vivirlos, no sabe cuándo van a ser, no sabe. Pueden ser a las 38 semanas, puede ser a las 39, puede ser a las 40, incluso un poco más, pero yo no tengo pila. Perdón. Pero esos dolores van a venir. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser como esa mujer. La venida del Señor va a llegar, aunque la gente no lo espere, aunque la gente diga no es cierto, aunque salgan muchas corrientes de pensamiento, aunque eso es algo que va a ocurrir. El día del Señor se va a acercar. El mundo puede decir que ahora todos podemos escoger qué ser, el mundo puede decir que la economía se está cayendo, que esta pandemia va a matar a un gran porcentaje de la población. El mundo puede decir muchas cosas y no tenemos nada seguro, no lo sabemos, porque el salmista también dice que el Señor obstruye los planes de los malvados y de los gobernadores. No sabemos, pero lo que es algo cierto es que el Señor va a venir. Tal como una mujer va a tener dolores de parto, así nosotros, que somos la iglesia, que somos esa mujer que está esperando la venida del Señor, tenemos que saber que Él va a llegar. No lo olvide, no lo dude, no lo minimice, no haga como que, ay, bueno, pues lo han dicho desde hace tanto tiempo. ¿Tú crees? Desde tiempos de Pablo la iglesia se está preparando. Eso no tiene nada que ver. La venida del Señor es un hecho completamente real y no podemos huir de ella. Cuando Pablo ciertamente no iba a poner fechas en relación a la profecía. Tenemos en Mateo 24 que Jesús dice que ni aún los ángeles saben el día en que el Señor va a venir. Eso es muy importante porque nosotros podemos, ahora no nos queda más que observar los periodos de tiempo y las características que ese tiempo trae, tal como la iglesia de Tesalónica. Esta semana he empezado a correr por las redes sociales, si no es que hace unos días más antes, acerca del PIN parental. Si usted todavía no está informado de lo que es el PIN parental, es que ahora el Estado, el gobierno como tal, quiere hacerse cargo de la educación de nuestros niños. Entre las razones que dan es porque los padres no buscan un aprendizaje científico, ponen a los padres de los niños como si ellos no supieran que académicamente qué es importante para los niños. Si bien no estamos en el porfiriato, cuando la gente no tenía una escolarización muy grande y se desconocían muchas cosas, la gente en su mayoría en este país sabe que la educación es importante. El gobierno quiere adoctrinar a nuestros niños
en muchas cuestiones que por prudencia no voy a mencionar aquí, pero que me imagino que ustedes lo sabrán. Si nosotros observamos el periodo de tiempo en el que hemos vivido en esta pandemia, ya son 6 meses. Ha sido largo. Para los que tienen niños en casa ha sido cansado. Incluso para los niños estar en su casa, créame que ha sido agotador. Y pareciera que se espera el tiempo indicado cuando todos ya estamos full para dar una indicación como esta. Cuando las iglesias están ya, pudiéramos decir que nuestra gente está ya acostumbrada a conectarse y ver los servicios como si fuera un programa más de televisión, pudiéramos decir que ya estamos tan cansados de esta rutina de encierro que le damos poca importancia a la construcción espiritual de nuestros niños. Y quiero yo, hermano, que usted piense por un momento. Quiero que piense en algo simple y básico como es ofrendar. Han sido 6 meses en los que a duras penas por la situación global han entrado diezmos a tesorería. Usted y yo sabemos que la ofrenda es algo importante. Usted y yo sabemos que si tenemos trabajo y provisión y el fruto de nuestras manos es confirmado por el Señor, es solamente por su misericordia. Perdón, una vez más, yo siempre se lo digo, con todo el amor del mundo, crezcamos juntos espiritualmente, dejemos de pensar tal o cual persona lo dice por mí o me está hiriendo. Yo estoy totalmente ajena a lo que es la tesorería, pero como ese es un problema para mí, supongo que debe ser un problema para mucha gente. Yo no he sabido de nadie, al menos en esta iglesia, ni en ninguna otra de las que sé, tampoco tienen que venir a darme un reporte diario de lo que hacen, ¿verdad? Pero que se diga, vamos a seguir ofrendando, que es muy diferente de diezmar. Vamos a seguir ofrendando. Vamos a preocuparnos porque nuestros niños ofrenden. Porque cuando todo esto pase y volvamos, si es que volvemos a las iglesias después de tantos años, usted no tiene ni la más remota idea del tiempo de impacto que ha sido para su hijo convivir con usted. Cansado, harto, frustrado, preocupado por el dinero, todo eso es absolutamente normal. Pero nosotros tenemos que tener en la mira que estamos construyendo una iglesia. Usted no nada más está construyendo niños, usted está construyendo una iglesia. Usted no nada más tiene hijos adolescentes o jóvenes que no van a durar jóvenes para siempre. Si usted batalla con sus finanzas, si usted batalla con su orden administrativo, si usted batalla con su mayordomía, si usted batalla con su sexualidad, si usted batalla, todo eso su hijo lo va a batallar más. Y ahorita no hay una iglesia funcionando en su totalidad para apoyarlo. No lo hay. Pero por otro lado, el gobierno quiere llegar y adueñarse de todo lo que va a entrar a la mente de sus hijos. Dígame si esto no es observar las señales y decir, el tiempo del Señor está cerca. Está cerca. Si nosotros no nos ponemos bien con Dios, si nosotros no nos ponemos bien con nuestro prójimo, esto va a ser cuando nadie se lo espere, cuando todo, el Señor va a venir, no hay fecha, no sabemos, y tenemos que estar listos, tenemos que estar enseñados, tenemos que estar para dar testimonio, porque nosotros somos los que trastornamos el mundo, nosotros.
El mundo ya está funcionando con su agenda. Si usted va a Europa, va a haber problemas sociales de un tipo. Si usted va a las potencias mundiales de este continente, va a haber otros problemas sociales. Si usted va a Sudamérica y Centroamérica, usted va a ver una pobreza extrema que desarrolla otros problemas sociales. Nosotros somos los que trastornamos el mundo. Y si usted en casa es incapaz de ver estas señales y solamente ve lo que ocurre alrededor sin voltear para arriba, lo único que va a ver es preocupación, enfermedad, no hay trabajo, no hay esto, y eso es lo que sus hijos están aprendiendo a ver. Por eso es importante que usted tome las riendas de su hogar. Por eso es importante que usted despierte. Mire más adelante lo que dice Pablo. Vamos a los versos 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo está diciendo, se supone que ustedes ya están entrenados para ver todo lo que va a pasar. Y en las lenguas semíticas, que es lo que maneja Pablo, porque recuerden en los estudios que vemos los jueves, que los semitas vienen de los descendientes de Sem, el hijo de Noé. ¿Se acuerdan? Cuando vimos qué pueblos venían de cada uno. Y cuando tú eres hijo de, cumples con las características, eso ya lo sabemos, de tu padre. Por eso Jesús les dice a los fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si nosotros somos hijos del día, tenemos que ser luz, tenemos que brillar, tenemos que destacar entre los demás. Más adelante Pablo dice, porque los que son hijos de las tinieblas, en las tinieblas más bien están los que duermen y los que se emborrachan. Y cuando él dice duermen, no está usando un verso como no está usando una palabra con una connotación como dormir en el capítulo anterior, que está hablando de los que murieron, sino que nosotros estamos totalmente aletargados por lo que está pasando a nuestro alrededor. En la noche están los que se embriagan y los que duermen. ¿Cómo es entonces que la iglesia tiene que permanecer? ¿Cómo es entonces que la iglesia tiene que sostenerse de día y de noche? No está hablando de los que duermen y se mueren, no, está hablando de los que están con sus sentidos espirituales dormidos. Nosotros tenemos dones, nosotros tenemos ministerios, ¿sabe? Ha sido realmente difícil empezar a trabajar muchos ministerios en línea, aunque tuviéramos todo el equipo, aunque nosotros tuviéramos todo lo que se necesita para ministrarlos a ustedes en sus hogares. Si la gente no quiere conectarse, si la gente no quiere aplicar a su vida la palabra y la verdad de Dios, es un esfuerzo en vano. Es duro para mí ver como gran parte, si no es que el gran total de nuestros muchachos, cuando estábamos aquí, buscaban con un corazón sincero el pertenecer a un ministerio de alabanza. Y yo se los decía muchas veces cuando daba clases a nuestros hermanos adultos hermosos, que los extraño mucho. Yo les decía, como si tocar en la alabanza fuera lo único que un muchacho puede hacer. Mis hermanas Carrales hermosas me recordarán, el hermano Miguel, que yo siempre les decía, ¿y dónde están los dones? Y nuestros jóvenes tienen palabra de sabiduría,
¿Hay entre nuestros jóvenes quien haga milagros? ¿Hay quien busque en nuestra iglesia tanto la presencia de Dios que con oración, con fe, con profecía, con ciencia y con todos los dones espirituales que veíamos en nuestros cultos de DNI? Yo me acuerdo mucho y eso me impresionó bastante porque era un factor que a escuela dominical le tocaba trabajar y yo decía, ¿quién más busca eso? ¿Cómo es posible que nuestros muchachos, y estoy hablando de una iglesia global, no estoy hablando aquí local y me estoy yendo por... No, usted voltee y mire, interésese por las reuniones que sus jóvenes observan con el fin de congregarse con otros muchachos. Y después mire cualquier youtuber secular y muy probablemente se dará cuenta que el contenido es similar y que solamente se habla de Jesús al final en unas cuantas oraciones, en unas cuantas palabras, pero el mundo se está cayendo y la iglesia es la que trastorna el mundo. Y con lo poco que sabemos y con lo dormidos que estamos, no vamos a cumplir la misión. No vamos a hacer a lo que estamos llamados, porque sabe algo, en estas iglesias, en casi todas las cartas de Pablo, si no es que en todas, no hay un solo líder que sea responsable al total de todas y cada una de las necesidades de todas las almas de la iglesia. No, era algo que se hacía de todos con todos. Pablo dice versos más adelante, anímense, cobren valor. No está diciendo, y tú, Timoteo, y tú, no sé, Gallo o cualquiera de otros que aparezca en las cartas de Pablo, no sé quiénes eran los miembros más activos de esta iglesia, animen a los demás. No, porque es un trabajo de uno mismo, porque es algo que nosotros como iglesia tenemos que hacer, porque mientras estemos conectados a la fuente de vida que es nuestro Salvador, nosotros vamos a estar animados y podemos animarnos unos a otros y hacer una red. Si usted está desanimado, hermano, anímese. No sabemos por cuánto tiempo el Señor más nos tenga pasando por esta situación, pero su iglesia lo necesita. No sabemos por cuánto tiempo más, jóvenes, nosotros vayamos a estar en esta situación, pero ¿sabes algo? Tu vida sigue ocurriendo, pero ¿sabe algo, hermano? Sus hijos siguen creciendo, usted sigue necesitando provisión, usted sigue necesitando sanidad, nosotros seguimos en esta tierra y mientras estemos aquí es porque el propósito individual y de la iglesia no ha terminado. Finalmente Pablo les dice, en los versículos del 9 al 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Antes de tener la esperanza de la salvación, habíamos sido puestos para ira. ¿Para la ira de quién? De Dios. Y Pablo dice, ustedes ya no están más en ese grupo de personas. Dios ya no va a mostrar su ira para ustedes, sino que por todo lo contrario, Dios va a mostrar su bondad. Nuestra agenda para ira fue designada de dos maneras. Primero, debido a que Adán pecó, pues nosotros sabemos que toda la humanidad carga con ese pecado. Y segundo, debido a ese pecado somos puestos para ira. Pero cuando Jesús murió en la cruz, tomó nuestro lugar, nuestro designio para ira, y nos reprograma para ser puestos para alcanzar salvación. Como creyentes, cuando pensamos que estamos puestos para ira, nos mostramos para una cita que fue cancelada por Jesús. Ese Jesús, hermanos, murió por nosotros. Y la idea de que Él tomó nuestro lugar, no solamente en el sentido de que Jesús murió por nosotros como un favor para nosotros, sino que sustituyéndonos a nosotros. ¿Cómo podemos quedarnos con esa verdad tan grande? ¿Cómo podemos no trastornar el mundo?
¿Cómo podemos no crear más agentes de cambio en nuestra casa, con nuestros hijos? ¿Cómo podemos a veces olvidarnos siquiera de orar un día a la semana? Y pensamos que esta situación ya se prolongó, que estamos en problemas, que hay tantos pagos, que a mí me ha pasado, yo lo he pensado. Pero entonces te das cuenta y volteas a ver cómo es que vive la gente sin Dios y sin esperanza. El Señor ha sido fiel para con nosotros, nada nos ha faltado. ¿Ha habido muertes? ¿Ha habido enfermedad? Sí, pero ¿sabe algo? Aún en medio, y lo digo por mi familia, que ustedes conocen la situación que mi familia está viviendo, ha habido victoria, ha habido salvación, porque la palabra de Dios dice que su brazo no se ha cansado de salvar, que no hay Dios como el Dios nuestro, que se complace en perdonar nuestros pecados. Solamente está que usted eche un vistazo a cómo está el resto del mundo. Solamente está en que usted ponga atención y se dé cuenta cuánta gente realmente está mal. Y nosotros ahora estamos como cuando iba a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, que Dios le dice: yo me voy a hacer cargo de ti, tú solamente esfuérzate, pero no digas que por tu esfuerzo lograste todas las cosas. Y va a parecer que batallamos y va a parecer que no lo vamos a lograr, pero el Señor dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, así yo tampoco me voy a olvidar de ustedes. Y si tal vez no es tan fácil como en otras temporadas, es para que nosotros conozcamos que la mano de Dios está con nosotros y que no digamos: uy, en medio de la pandemia mi negocio prosperó, soy lo mejor en mercadotecnia. Uy, en medio de la pandemia a todos mis compañeros los estaban corriendo del trabajo, pero mira, yo como soy tan bueno. No, es porque Dios tiene gracia con nosotros. Vamos a leer el último versículo. Nuestro privilegio, animarnos unos a otros, lo que decíamos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si todos los cristianos tenemos un corazón para animarnos unos a otros, entonces todos seremos animados. No es responsabilidad del superintendente, no es responsabilidad del pastor. No tengo yo que animar a mis hijos a leer la Biblia con un video de escuela dominical. No, ese es mi trabajo, ese es mi privilegio. Trabajar en la herencia que Dios me dio, fortalecer a mi familia, porque si la familia está fuerte, nuestra iglesia está fuerte. Y en ese momento, hermanos, cuando todo esto acabe, podrá acabar esta pandemia, pero la venida del Señor es inminente. Y cuando el mundo diga paz y seguridad, no crea, hermano, cuando usted tenga paz y seguridad, que todo está bien. La venida del Señor está cerca. Tome a su mujer, tome a sus hijos y busquen al Señor. Vamos a terminar con esta oración. Inclinen su rostro y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él perdone nuestras fallas, que Él perdone nuestros errores y que levante nuestras familias y que levante nuestra iglesia y que levante nuestra nación. Oremos por nuestros gobernantes, oremos por todo esto que indiscutiblemente vamos a pasar, que el Señor nos sostenga y lo pase con nosotros. Amantísimo Padre Celestial, Señor, Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, una vez más, Padre, nos humillamos delante de ti. Y como Daniel ora, Padre, cuando está en Babilonia diciendo: nosotros y nuestros padres te hemos fallado. Así lo hacemos, Señor, una vez más, vez tras vez.
Estamos cansados, Señor, de este encierro. Estamos cansados, Señor, de estar tomando medidas, de estar asustados, de estar preocupados, Señor. Estamos cansados, Padre, de levantarnos, Señor, con la inseguridad de que tal vez sea el último día que trabajemos, de que tal vez, Señor, los billetes que tenemos en nuestra cartera, Padre, no vayan a alcanzar para un día más, Padre, pero ese cansancio nos ha impedido ver que tú has provisto fielmente, que tú te encargas, Padre, porque nosotros vivimos en el reino de los cielos, Señor, y aquí estamos a salvo, y aquí, Señor, estamos seguros. Padre, te pido por cada hombre de esta congregación, Padre. Te pido por cada mujer. Señor, acomoda, Padre, que tu Espíritu Santo hable a sus vidas y acomode las jerarquías en los hogares que tú has establecido. Cubre, Señor, a tus varones para que ellos cubran a sus esposas y puedan cubrir a sus hijos. Señor, necesitamos seguir siendo tu cuerpo. Necesitamos seguir siendo una iglesia, Padre, porque solamente queda la cabeza que eres tú, pero tus miembros, Padre, estamos cansados y enfermos. Necesitamos más comunión, Padre, que una simple pantalla. Necesitamos hacer crecer nuestra fe, Señor, ofrendando. Necesitamos hacer crecer, Padre, nuestros ministerios y nuestros propósitos de vida, Señor, que tú nos has dado, sirviendo a nuestra iglesia, Padre, y sirviendo a la comunidad desde donde estamos ahora. Padre, no sabemos cuánto tiempo tú has designado para esta pandemia. No sabemos, Señor, cuántos vayamos a terminarla, Padre, y cuántos más iremos a tu presencia, Padre, pero sabemos que en todas las cosas tú estás con nosotros. Sostén a nuestros líderes, sostén a nuestros pastores, Padre, que tienen esas preocupaciones que las familias tienen, más aparte las de cargar con tu congregación. Padre, sostén, Padre, a las mujeres solas, sostén a los que son solamente ellos hijos espirituales en sus familias, Padre. Te pido por Alejandra, te pido por Saúl, te pido por cada una de las personas que están solas, el hermano Julio, Señor, nuestro hermano Ramón. Te pido, Padre, por todos los que tienen a sus enfermos en los hospitales, Señor, que tu mano sanadora descienda, Padre, porque tu iglesia aún tiene poder, porque tu iglesia aún busca tu rostro. Señor, permítenos crecer en nuestra fe. ¿Cómo vamos a hacerlo, Padre, si no es con las pruebas que tú nos das? ¿Cómo vamos a hacerlo, Señor, si no es dándote, Padre, a ti y dando al pobre, dando al necesitado? Porque tu palabra dice, Señor, que cuando nosotros damos, tú te acuerdas, Señor, de bendecirnos, y que cuando damos al pobre, Señor, es como si te prestáramos a ti. Señor, te pedimos, Padre, por todas las congregaciones donde tu palabra es predicada. Te pedimos, Señor, por todas las tesorerías, Padre, tanto de los hogares como de las iglesias. Pero, Señor, te pedimos también por nuestro gobierno. Ten misericordia, Padre, de nuestro gobierno. Y el ángel que tú has designado para guardar nuestra nación, Padre, que pelee por nosotros, Señor. Da sabiduría, pero sabiduría que venga de ti, no sabiduría de hombre. Que tu luz brille, Señor, que tu luz permanezca, Padre, y nosotros juntamente con ella, porque hoy nos has dicho que somos hijos del día, que somos hijos de luz. Señor, renueva las fuerzas, Padre, de las mujeres en casa, renueva las fuerzas de los niños, Señor. Que este tiempo, Padre, quede en sus mentes grabados, como los días en los que en su casa había devocionales, como en los días, Señor, en los que vieron milagros, porque cada vez que algo hacía falta, sus padres clamaban a ti y suplían. Padre, eso va a marcar sus vidas para siempre. ¿Cómo van a alejarse de ti, Señor, después de haber visto gran cantidad de milagros y misericordia? Establécenos, Padre, mientras el día de tu venida llega.
que no perdamos el ánimo, Señor, que nos sintamos que nos estamos atacando unos a otros. No, Padre, no, nosotros queremos crecer, nosotros queremos, Padre, llegar a la estatura del varón perfecto, Padre, porque tú vienes. Encuéntranos fieles, Señor, encuéntranos, Padre, y no retardes tu venida, porque ansiamos verte, Padre, porque estamos cansados de un mundo tan perverso y porque ansiamos ver el rostro de nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque eres bueno y hasta aquí nos has sostenido. Renueva nuestras fuerzas, Padre. Lo oramos, lo pedimos, lo creemos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, hermanos, quisiera avisarles a las chicas de escuela dominical, a todas las maestras de los niños, que estaré mandándoles más al ratito un link para tener una pequeña reunión y tratar algunos temas de escuela dominical infantil. Por favor, no se pierdan las transmisiones de sus niños, de las clases de escuela dominical, y sigamos animándonos, hermanos. La venida del Señor está cerca. Ya falta cada vez menos y estaremos en la presencia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.